Muy buenos días chicos y chicas a una nueva clase. Hoy tenemos un nuevo proyecto que vamos a continuar. Pero antes de continuar con nuestro proyecto, quiero que escuchemos esta canción y si la sabemos, la vamos a cantar todos juntos. Muy bien chicos, ya hemos escuchado esta canción. Entonces de seguro cuando uno se enferma nos vamos a un hospital, ¿verdad? A hacernos ver. Lo mismo sucede con el burrito. Él estaba enfermo y le dieron un jarabe de Franfuel. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la actualidad, con la clase de hoy, con nuestro proyecto de hoy? Pero antes de iniciar con nuestro proyecto, vamos a conocer algo de cómo eran las enfermedades en la época colonial. Les voy a dar lectura para que usted analice y pueda comprender mejor. Los conquistadores trajeron enfermedades y las contagiaron a las poblaciones indígenas. La viruela, la peste bubónica, el cólera y la gripe mataron poblaciones enteras. En América, esto es importante, en América no existían esas enfermedades y sus pobladores no habían desarrollado defensas naturales contra ellas. Los indígenas contagiados fácilmente morían por miles con esta gripe. ¿Ya? Era una enfermedad que no había aquí en América. Y aquí los indígenas se curaban con los secretos de la abuela. Las enfermedades no solo causaron muertes masivas, también afectaron las creencias indígenas. Los chamanes no sabían cómo curarla y la gente creía que era un castigo de los dioses. Eso debilitó la moral y los pueblos que terminaron por rendirse. Entonces ya hemos visto que en la época colonial, cuando llegaron los españoles no había esas enfermedades. En cambio, los españoles vinieron trayendo esa enfermedad desde el continente español. Pero seguimos, vamos a ver qué pasó durante el siglo XVII. Estuvo lleno de desastres este siglo.
de 1634 a 1650, Quito sufrió graves pestes, como la viruela, la tifoidea y la cólera, sequía y tempestades. ¿Verdad? La sequía es cuando el suelo no produce. Los métodos de curación que se usaban era la sangría a los enfermos. ¿En qué consistía la sangría? Eran pequeños cortes en la piel. Le hacían un corte en la piel, en el brazo, donde tenga la enfermedad, para extraer la sangre contaminada. O se les daba purgante para limpiarles el estómago. Los remedios más comunes eran bebidas de vino preparado, sal en grano, mirra y azafrán. Esos eran los remedios. Por ejemplo, ahorita conocemos los secretos de nuestras abuelitas, el agua de hierba luisa, de algunos remedios caseros que todavía nos dan a nosotros. Los cabildos autorizaban a los barberos para sangrar, curar heridas, atender fracturas y luxaciones y sacar muelas. Las enfermedades más comunes eran el paludismo, tabardillo, conocido como tifus, la alfombrilla, que era el sarampión o la viruela, garrotillo, la terciana, que era la fiebre, y flujo de viento. Por una epidemia de sarampión en Quito, murieron a cerca de 2.400 personas. Muchas mujeres morían al dar a luz y buena parte de los niños morían al nacer o no llegaban a los 6 años de edad. La gente enferma se curaba en su casa. No había unos hospitales como los que tenemos actualmente. Los hospitales se mantenían de limosna y donaciones. El de Guayaquil era el de Santa Catalina Virgen y Mártir. El de Quito, el de la Misericordia, que cambió su nombre por San Juan de Dios, cuando los religiosos de esa orden se hicieron cargo de su administración. Entonces aquí vemos cómo nuestros antepasados de la época colonial también sufrieron una pandemia como la que estamos sufriendo ahorita, ¿ya? Sino que en aquel tiempo era un virus menos peligroso, pero para ellos era ya un virus muy peligroso, como el sarampión, que fue el virus que mató 2.400 personas. Entonces vamos a reflexionar. Si ya comprendimos, vamos a reflexionar las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las enfermedades de aquella época? Ya lo acabé de decir, cuáles eran las enfermedades. No solamente el sarampión, sino algunas. Ya como el paludismo, la viruela, la fiebre, la gripe también, más que todo. ¿Qué medicamentos usaban para curar las enfermedades? Vino preparado, sal, y otros elementos que habían en aquella época. ¿Con cuál enfermedad fue la causante de 2.400 personas en Quito durante la época colonial? Ya los habíamos dicho, el sarampión. ¿Durante dónde se curaba la gente que estaba enferma? Esta gente se tenía que curar en la casa. Como ahorita en esta cuarentena, la gente ha tenido que permanecer en casa. Entonces, lo mismo que pasó hace muchos siglos atrás, entonces está pasando actualmente, ¿ya? ¿Cómo tenemos que cuidarnos del coronavirus? Ya muchos sabemos que la pandemia de actualmente es el coronavirus, pero ¿cómo tenemos que curarnos para no sufrir como aquellas personas? Según la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos es una forma efectiva de prevenir nuevos contagios del COVID-19. Para ello recomienda seguir los siguientes pasos. Primer paso, lavarse las manos con agua. Luego, usa una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie de la mano. ¿Ya? Se coge el jabón, se echa. Tercero, frota la palma de las manos entre sí. Entonces el tercer paso es frotar. Cuarto paso, frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Entonces la mano derecha ya la vamos a frotar con la otra mano de esta forma y vamos a hacer así para frotar entre los dedos y viceversa. Luego la otra mano. Quinto, frota las palmas de la mano entre sí con los dedos entrelazados.
¿ya? Entonces lo que yo les dije, otra vez volvemos a hacer así, ¿ya? Si se dan cuenta hay una X para allá y para acá, es muy diferente el paso 4. El 6, ten el dorso de los dedos, ¿ya?, de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrando con los dedos de esta forma, ¿sí? Así. 7, frota con un movimiento de rotación el pulgar derecho, vamos a hacer así, de esta forma, y luego la otra mano. Paso 8, frota de punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda. Entonces vamos a hacer así con nuestros dedos, a frotar así, de esta forma. 9, enjuaga tus manos con agua. Muy bien, ya que hemos hecho todos esos 8 pasos, enjuagamos nuestra mano con agua. 10, seca con una toalla desechable. Secamos con una toallita desechable que tenga en casa. 11, listo, manos limpias y seguras. Ahora sí, ¿cuál va a ser nuestra tarea? En tu cuaderno vas a escribir, aparte de estas acciones que acabamos de ver, ¿qué otras acciones podemos practicar para prevenir el contagio del coronavirus? Puedes escribir 2 o 3 acciones más. Por ejemplo, mantener la distancia, usar mascarilla, la que usted conozca en su casa. Comparemos la epidemia de la época colonial y la pandemia de la actualidad. Vamos a hacer un cuadro comparativo y vamos a comparar cómo fue la epidemia de aquella época colonial cuando llegaron los españoles y cómo fue la pandemia o cómo es la pandemia en la actualidad, ¿ya? Entonces, con esta información, chicos, vamos a hacer nuestro proyecto. Nosotros vamos a ser presentador de noticias. Recuerde que ya nosotros tenemos nuestro televisor y en este televisor vamos a presentar nuestras noticias de lo que acabamos de aprender hoy, ¿ya? Voy a poner acerca de la pandemia del siglo XVII, voy a explicar cómo se curaban, ¿ya?, cuánta gente murieron, de qué murieron, y también voy a, como yo estoy presentando noticias, voy a decir cómo es la pandemia actual, cómo se llama la pandemia, qué está causando y cómo yo voy a prevenir que mucha gente se contagie de esta nueva pandemia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora que tienes tu televisor, es momento de crear la programación que se proyectará en esto. Las programaciones televisivas se dividen en segmentos, ¿ya? Lo que vamos a hacer es un segmento. Algunos programas son de opinión, otros de entretenimiento y otros informativos. En este caso nosotros vamos a hacer un segmento informativo. Para el desarrollo de este paso crearemos materiales para el segmento de información. Ya depende de la creatividad de usted, cómo quiera presentar su noticia. Escribe en tu cuaderno el portafolio 2 o 3 acciones más que conozcas para prevenir nuevos contagios por el coronavirus. Es lo que acabamos de ver en antes, las preguntas que yo le dije que van a hacer en su cuaderno. Realiza un afiche o dibujo de las acciones que escribiste en una hoja para proyectar en la pantalla de tu televisor tu noticia. Y luego que ya tengas listo tu dibujo en tu televisor, vas a practicar la presentación de tu informe o segmento informativo como si fueras un presentador de noticias. Entonces esa va a ser nuestra tarea de hoy, ¿ya? Entonces, chicos, a poner en práctica todos estos pasos. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Chao.